Hoy es nuestra charla número 14. Día a día vamos abordando diferentes temas, diferentes formatos a veces. Ayer tuvimos una charla muy interesante con PowerPoint, diferente, para tomar un café mirando a un docente que hace docencia. Hoy vamos a tener otro docente que también hace docencia, que es el doctor Juan Pablo Laporte. Le voy a presentar como corresponde a un amigo, a un colega, licenciado en Ciencia Política de la UBA, doctor en Ciencias Sociales también de la UBA, es docente de nuestra facultad en una materia muy interesante que es Política Exterior Argentina. También es docente de otra universidad, que es la Universidad Nacional de San Isidro, es director de Asuntos Internacionales de la ASAP y miembro del International Political Science Association. Hace poco fue nombrado como director de un grupo muy interesante de investigación que es de Política Exterior Argentina, doctor Juan Pablo Laporte. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Luciana, gracias a todo tu equipo y a todos los participantes que nos dicen que muchos también se están sumando y están intentando entrar. Y bueno, muy grato de estar con vos en este importante centro de estudios de política internacional, a disposición de lo que me han pedido que prepare, que esbocete un poco mi pensamiento en torno a este tema que nos convoca y después abrir un poco a algunos planteamientos, algunas preguntas que pueda haber, ¿no? Sabes que, Juan, nosotros creemos que la academia puede dar muchísimo en todo este tiempo de incertidumbre, de replanteos, de repensar las relaciones internacionales. Y queremos con este espacio de reflexión humilde desde la Argentina y desde Buenos Aires, poder ver un poco más allá de esta pandemia. Que la pandemia, que el virus no nos nuble el juicio y la visión, sino que ver qué pasará después, qué está pasando también ahora, y cómo los estados y organismos están respondiendo, no sobre esto, sino cómo va a estar reconfigurado el orden mundial. Me encantó el título de esta charla que la pusimos, con vos obviamente, Estado y control para un nuevo sistema de política exterior argentina, para un nuevo diseño de política exterior argentina. Y me parece que es muy interesante que nos cuentes un poco cómo estás vos trabajando como director del grupo de investigación de la Universidad sobre Política Exterior Argentina. Sí. Bueno, cómo no, hagamos esto unos minutos y después empezamos con la presentación. Es un grupo nuevo, se creó este año con un conjunto de colegas especialistas en política internacional, en política interna, en relaciones internacionales, y la idea es trabajar desde un punto de vista científico, académico, exclusivamente en aquellos puntos de política exterior. Es una disciplina o subdisciplina dentro del campo de las relaciones internacionales y de la ciencia política que justamente se ubica en una intersección entre estas dos áreas de pensamiento, lo internacional y lo político, y la Argentina tiene una teorización incipiente, pero vamos en camino a una profundización de esta temática, donde podemos articular la disciplina de la ciencia política con las relaciones internacionales y cómo entender que la política exterior es una política pública y que necesita de un planteamiento académico, científico, teórico y a su vez aplicado. En este sentido, tenemos como dos grandes lineamientos de trabajo, uno que voy a esbozar un poco en la exposición, vinculado a una especie de matriz de entendimiento de la política internacional, es decir, cómo debemos acercarnos académica y teóricamente a entender la política exterior argentina, y por otro lado un observatorio de la Cancillería, que es un poco el que sigue la dinámica del día a día de la política exterior. El primero, esto es la matriz de entendimiento de la política exterior, tiene una lógica más de largo plazo y más estructural. Este último, como observatorio, la idea es hacer como un monitoreo de estas políticas públicas internacionales que lleva a cabo la Argentina. Y ahí, bueno, contamos con especialistas de distintos niveles de su carrera profesional, estudiantes, graduados, recientes, ya personas con más experiencia, y un esquema de centro de investigación abierto en lo internacional con profesores invitados, visitantes, que van exponiendo en torno a los trabajos de investigación que estamos haciendo. Lo que estamos ahora en este momento es armando una plataforma virtual sobre el estado del arte bibliográfico de la política exterior argentina. Esto es, conectarnos con la totalidad o casi la totalidad de todo el material que se ha escrito sobre política exterior y todas las fuentes documental,
documentales, históricas que tiene la Argentina y el mundo en torno a la historia de la política internacional argentina, ¿no? Una tarea Bueno, titanesca parece, pero sí, felicitaciones. Sé que tenés grandes colegas y compañeros como Jessica Cortés, mucha gente amiga que es la son súper, coordinadora, por eso, sí, es la son coordinadora. súper profesionales. Así que la verdad que bueno, les auguro éxitos y sabes que desde el CEPI podemos hacer siempre trabajos en conjunto, tanto como este que estamos haciendo, como otros, obviamente. Pero bueno, quería ahora sí ir bien en detalle a el esquema de nuestra charla de hoy. Sé que estás con un café, yo también acá, esto es un café con el CEPI, un café con Juan Pablo Laporte, ahí está. Me dijiste que querías un ristretto, pero veo que te pusiste un Sí, café doble. sí, hasta ahora hay que aflojar el café, pues después no dormimos bien y se complica. Totalmente bien. Bueno, yo sigo con el café en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio que ya lleva muchísimos días, por lo menos para los docentes como nosotros, ¿no? Y ver dinámicas diferentes de aprendizaje con y de los alumnos, como yo siempre digo. Juan Pablo, ¿cómo estás viendo este tema, ¿no? ¿Cómo querés abordar esta charla de, bueno, el Estado y el control para el diseño de una política Sí, pública, como es la política exterior argentina? sí. Acá les propongo a todos, a los oyentes, colegas, darme un momento como para que plantee cómo veo el tema y cómo deberíamos estructurar un pensamiento en torno a este tema que nos tiene tan preocupados y que ha venido para quedarse un tiempo y a reconfigurar parte de la política internacional, la política también exterior y la política nacional. Primero hacer como un resumen de, a mi entender, los tres grandes niveles que involucran a la pandemia y cómo esto le puede dar una oportunidad al país, sobre todo en el plano de las instituciones y en el plano de la política exterior, para luego entrar más en detalle al aspecto de una idea de cómo rediseñar el esquema de la toma de decisión política en la política exterior. Y para esto yo tengo una idea de que hay como tres niveles de análisis en el planteamiento de la cuestión del coronavirus en una dimensión internacional. Una primera es claramente el ámbito de lo global y cómo esto ha reconfigurado de manera forzada la estructuración de poder del mundo, ¿no? Por un lado, ha modificado las categorías, digamos, del pensamiento que abordan esta problemática, pero también ha transformado completamente la misma realidad internacional. Se presentan como antítesis o como dinámicas antitéticas para abordar esto. Por un lado, un problema internacional de dimensión planetaria, claramente para todos, que tiene la paradoja de encontrar respuestas al problema en los estados nacionales. Los estados se cierran, pero tienen que coordinarse. Esto se vio en pocas veces en la historia de la política mundial, donde hay un problema que es de afectación total, hay un enemigo único de la humanidad, pero a su vez obliga a los estados a encerrarse en sí mismos y a interrumpir la totalidad del flujo de los estados hacia el exterior. Esto le plantea a la Argentina como tres grandes desafíos. Uno tiene que ver, digamos, con la propia política exterior, que después voy a desarrollar un poco más, otro con el diseño del Estado y los sistemas de control público, y otros con un replanteo de lo que es la representación política, ¿no? En este sentido, el primer aspecto creo que nos está dando a entender a los internacionalistas, los politólogos que nos preocupamos por lo internacional, que las categorías clásicas de pensamiento que estudiamos cuando fuimos compañeros de facultad, con mentes brillantes como Elsa, Allende Rosas y tantos otros que nos han enseñado mucho, y esas categorías están como en una especie de licuadora teórica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el realismo en su estado puro encuentra hoy una dificultad para hacer entrar el coronavirus por su paradigma de pensamiento. El idealismo kantiano, wilsoniano, con esa cosa normativa, ideal, es como que empieza a plantear un esquema que no logra comprender la totalidad de lo que pasa. Por otro lado, el pensamiento estructuralista, digamos, de corte neogramsciano, en las relaciones internacionales, donde entendía que el patrón de acumulación y el capital era digamos, la cuestión fundamental para entender la política mundial, tampoco entiende cómo algo que viene por fuera de la economía rompe la propia estructura económica. Y creo que ahí
el paradigma de la interdependencia compleja de Keoghan Nain, sobre todo más de Nain en el sentido de entender básicamente dos temas que son la única certeza que tiene hoy la política mundial, que es la impermanencia y la incertidumbre. Es decir, un mundo que no sabe nada de lo que va a pasar y que todo está en un constante cambio, con una volatilidad nunca vista, y esto después lo podemos ampliar un poco más. Esta teoría, la teoría de la interdependencia compleja, nos permite comprender, digamos, los aspectos centrales de cómo se relacionan los estados con el sistema internacional, cómo comprender la aparición de nuevos actores que no tienen que ver directamente con los estados, en este caso un virus que atraviesa la totalidad de las dimensiones tradicionales del entendimiento de la política mundial. Por otro lado, el tema de la cooperación como único método para resolver los conflictos. Y esto creo que pone incluso la propia, digamos, el propio paradigma de la interdependencia compleja necesita, más allá de que explica de manera importante el problema, también de otras reformulaciones en algunos aspectos que va a tomar también de las otras escuelas que todos conocemos y que mencionamos. En ese sentido creo que después lo vamos a ampliar. En la segunda parte, la Argentina entendió esto, rápidamente armó un esquema de un multilateralismo y de cooperación entre países, fuera incluso de lo que es la dimensión ideológica, por llamarlo de algún modo. Entendió que esto es un problema que atraviesa las cuestiones de afinidad política, atraviesa, como yo decía, las internacionales, ¿no? la socialista, la liberal, es un tema de todos y un tema de la cooperación mundial. Y por otro lado, empiezan a aparecer un relacionamiento con actores que escapaban completamente al estudio de la disciplina internacional, como ser las comunidades científicas, las comunidades epistémicas, que luego quiero mencionar un poco más en la segunda parte, las organizaciones internacionales como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, empieza a aparecer una necesidad de cooperar horizontal y verticalmente, esto es, cooperar entre estados y cooperar entre temas. Y estamos viendo, que lo voy a plantear después en las conclusiones, pero me adelanto un poco, que el gran problema de la aparición de esta pandemia fue en la falta de coordinación de los niveles estatales de gobierno y de los temas de la humanidad, en el sentido de que no hubo un trabajo de prospectiva que involucrara los informes científicos que ya se conocían desde el 2004, por ejemplo, un informe muy importante del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que preveía esto incluso en el año mismo que está ocurriendo, y como varios trabajos de entidades científicas a nivel mundial hablaban concretamente de una mutación del virus corona que se iba a instalar, que iba a surgir en un determinado lugar de Asia, etcétera, etcétera. Y esto estaba en una información subliminal, inobservable para la política, que si hubiera habido una coordinación, como plantea la interdependencia compleja, esto se hubiese podido afrontar de otra manera. Después vemos, esto después lo vamos a ampliar un poquito más, pero hay otro nivel de estudio. El primero, lo internacional, esta reconfiguración del sistema mundial y de las categorías de pensamiento. Y por otro lado, lo que tiene que ver con una reformulación del Estado. Es decir, artículos como el de Alcántara Sáenz, es el Estado estúpido, artículos que empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con esa entidad tan estudiada para la filosofía, la ciencia y la teoría política, que hoy está en el centro de la escena? El mercado, en todas sus crisis, se acuerda de que existe un mercado que lo regula y que descansa en él cuando no puede, por su propia lógica, solucionar sus problemas, y esto también después lo voy a ampliar un poco más. Y acá aparece, en relación a lo que llamó este autor italiano Sergio Fabrini, el ascenso del príncipe democrático, es decir, un Estado que se estructuraba en un excesivo y desbordante presidencialismo, empieza a aparecer paradójicamente como un Estado, obviamente centrado en la figura del presidente como conductor de la crisis y como líder, pero en un esquema de descentralización, en lo que yo llamé, en algo que escribí hace poco, un federalismo de cooperación. Esto es, las unidades subnacionales intervienen de manera directa en el diseño de la política, y acá aparece una nueva estructura de decisión política, que es muy interesante observarla. Aquellos que estudiamos también la teoría
de la decisión política desde hace tiempo, se presenta en el esquema del Ejecutivo Nacional algo bastante novedoso, que es el presidente toma decisiones luego de consultar a un esquema de científicos, a un consejo de científicos, tanto nacionales como internacionales, valida esta información con los gobernadores en una reunión presencial o virtual, genera un músculo político con la oposición en el Congreso, en el Parlamento, y finalmente, a través de los medios de comunicación, instala la decisión que va a tomar, esperando que tenga un consenso, para finalmente anunciar la decisión. Por lo tanto, hay un esquema de decisión mucho más consensual, mucho más cooperativo, participativo, donde el presidente busca una legitimidad en el conocimiento científico, en el sistema vertical federal, en el Congreso y en la opinión pública. Y esto me parece que está planteando una reconfiguración en el esquema de la toma de decisión en el máximo nivel donde se encuentra la toma de decisión en la política internacional. Por otro lado, vemos que los mecanismos de rendición de cuentas, que también hemos estudiado tanto en la carrera, desde O'Donnell hasta Perusotti, en lo que es la accountability, tanto horizontal, que es el control de balance del Ejecutivo con el Legislativo, que vemos cómo esta decisión se contrapone y busca un consenso político parlamentario, y por otro lado el control horizontal agenciado, esto es, las agencias internas de control, los organismos internos de control cumplen un rol fundamental en lo que hace poco Transparency International planteó como los problemas de los desvíos de fondos a lo largo de la historia de las pandemias en el mundo y cómo eso activó un montón de mecanismos en todos los países del mundo para que los organismos de control internos y externos se pusieran a la vanguardia de la transparencia y el control público, pensando en equilibrar y en buscar la máxima transparencia. Y luego creo que hay otro nivel de análisis, es decir, dijimos el internacional, el estatal, y creo que hay una gran referencia que tenemos que hacer a lo que es la relación entre la ciudadanía y la relación en lo que es el sistema de representación política, también un tema central de la ciencia política que ahora recobra una dimensión internacional. Esto es, empieza a haber una tensión entre dos esferas, la esfera de la intimidad versus la esfera de la comunidad. Entonces, este Estado como leviatán omnipresente que tiene que estar resolviendo una pandemia de dimensiones internacional, invade la vida privada. Nos limita nuestro accionar, no podemos salir, nos confina en nuestras casas, nos controlan las salidas, y esto empieza a tener una tensión con los modos de representación. Si hoy la ciudadanía tuviera que expresarse políticamente, ¿cómo lo haría en este estado de cuarentena? Es decir, el espacio público político queda recluido meramente a la virtualidad, como estamos haciendo ahora. Podríamos organizar ahora una manifestación por Zoom, pero no podríamos salir a la calle porque estaríamos violando una normativa, ¿no? Entonces, esto va a generar, entendiendo que va a haber una situación con cierta permanencia de estas pandemias, una cuestión que ya han teorizado mucho desde la biopolítica, autores como Deleuze o el famoso Foucault, donde muchos hemos vuelto a ver esas obras que entendían cómo el propio Estado formateaba e invadía incluso la propia dimensión de la intimidad y de los cuerpos, y sobre todo los sistemas de representación política. Y por otro lado, empieza a verse que hay una opinión pública colectivizada a nivel internacional. Esto es como la comunidad internacional pasa de un nivel estatal a un nivel societal. Esto es, muchas de las decisiones políticas mundiales de los hoy dos grandes tomadores de decisión, que a mi entender es el G20 y el Consejo de Seguridad, escuchan, creo, o espero, la opinión pública mediatizada, la opinión pública que está organizada en torno a las redes sociales. Y esto que empieza a mostrar, que ya me hace como ruido también, en el buen sentido, que no podemos analizar la política internacional sin analizar la política interna y viceversa. Hoy no podríamos analizar la política interna sin tener en cuenta esta variable internacional. O sea que ese campo tan cuidado de la pureza teórica, epistemológica y metodológica de las relaciones internacionales y de la ciencia política, por lo menos están encontrando una zona fuertemente de intersección. Por eso,
se relanzan los estudios de la política exterior de los países, porque justamente donde se produce ese encuentro entre la realidad y las categorías de pensamiento internacional y entre la realidad y las categorías de pensamiento de la política interna, que hoy están plenamente asociadas. En este sentido, creo que la Argentina, para después profundizar en el tema de la política exterior, se encuentra como en un triple desafío. Es decir, por un lado, reconfigurar la inserción de su patrón de inserción internacional en el mundo, reconstruir un Estado robusto, completamente diferente. Estuve leyendo hace momentos unos trabajos de Oslak y de Kaufman en relación a cómo se están reestructurando los estados, porque no resiste un Estado como se pensaba antes de la pandemia, en tanto hoy el Estado real está abocado en un 70% a resolver esto, mientras que el otro 30% está cumpliendo otras funciones. Por lo tanto, ese Estado que se diseñaba desde un escritorio, pensando en cubrir la totalidad de temas y el ser un poco un reflejo de un montón de cuestiones, se ve que hoy se tiene que poner al servicio de un enemigo invisible, o casi invisible, porque se ve con un microscopio, de un enemigo casi invisible que es planetario. Entonces, el diseño de las burocracias, que están entendidas por Oslak y estudiadas, no resisten el análisis del paradigma de la burocracia tradicional, de la nueva política, del nuevo management político, del gobierno abierto en su, digamos, teorización incipiente. Es como que aparece un nuevo desafío de rediseñar un Estado. Y en tercer lugar, una redefinición del concepto de representación política. Es decir, la representación política no solamente adquiere una dimensión internacional, y habrá que ver esto cómo se resuelve no teniendo una canalización internacional, porque el Estado, digamos, porque la comunidad internacional es anárquica por naturaleza, pero la sociedad va a buscar canales de expresión política aunque no estén, porque las instituciones aparecen siempre después. Estos tres temas creo que se relacionan con una enseñanza que tiene, que hoy terminé como de cerrar una idea que la tenía así en borrador, digamos, ¿no? Que no podemos trasladar la lógica del mercado en su dimensión, digamos, de funcionamiento y de resolución de problemas, a la lógica del funcionamiento de la sociedad y del Estado. Y esto se ve claramente con la pandemia y cómo ha quedado la sociedad indefensa y un Estado absolutamente debilitado sin poder resolver nada. Porque en realidad la estrategia de la pandemia en todo el mundo, como estrategia mundial y al interior de los Estados, es una estrategia de relantecer la curva de contagio para que el sistema sanitario deficitario pueda dar cuenta de los enfermos que van apareciendo. Esto Sí, muestra esto que de aplanar la curva, aplanar ¿no? la Digamos, famosa el curva. aislamiento y aplanar la curva, sí. Y esto que muestra que la lógica, algunos dirían en términos extremos, del capital, no es trasladable a la lógica del Estado en tanto, por ejemplo, la lógica de la medicina privada como medicina prepaga, que es un espejo de la lógica de cómo funciona un banco, es decir, el banco presta dinero y recibe depósitos, pero nunca puede devolver todos los depósitos si todos van de golpe a sacar la plata. El sistema prepago de salud funciona parecido. No está pensado para que todos se enfermen al mismo tiempo, ni está pensado para una pandemia, está pensado para que la gente se atienda esporádicamente y se enferme de manera gradual. Este fenómeno mundial pone en jaque completamente este concepto prepago de la medicina, en tanto una nueva situación que viene para quedarse replantea completamente la estructuración de la salud público-privada. Creo que es como algo contundente que nos viene a enseñar. Bueno, lo que tenía pensado compartir en la segunda parte, para después entrar en lo más interesante que son los intercambios, es ver cómo estamos analizando esto de la matriz de comprensión, interpretación de la política exterior argentina, más teniendo en cuenta este plano internacional que nos desafía como pandemia el coronavirus. Por un lado, lo que me interesaría plantear es cómo podemos dividir los condicionantes estructurales de la política exterior en
internacionales o externos e internos o domésticos, para luego ver cómo cobra vital importancia el rediseño de la institución presidencial. Es decir, un tema claramente de las relaciones internacionales, es decir, cómo se condiciona la política exterior, y tenemos que pensarlo en estos términos, y no hay tanto escrito en este sentido estrictamente en la política exterior, y cómo rediseñamos al interior del Estado una institución presidencial que es un gran tema de la ciencia política, pero que hoy tiene una íntima relación. Todo esto claramente tiene como fin robustecer el patrón de inserción internacional de la Argentina desde una perspectiva, a mi entender, latinoamericana, una perspectiva histórica, que contemple obviamente la dinámica del capitalismo y las dinámicas de la variable política interna, como han teorizado grandes autores. Acá vemos, para adelantar un poco las conclusiones, que la Argentina tiene una alta determinación, un fuerte determinismo de variables estructurales que tienen que ver con el capitalismo internacional, con el capitalismo doméstico, con el régimen político, con el sistema de creencias, y por otro lado tiene un diseño institucional que piensa, toma la decisión política, la ejecuta y la controla absolutamente perimido. El sistema de la decisión de la política exterior argentina es absolutamente vetusto, tenemos que plantear un reacomodamiento total de este. Y en eso después voy a mencionar algo. Los condicionamientos internos, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pensar la política exterior desde los condicionamientos internos? Por un lado, obviamente el contexto político, es decir, cómo se describe el marco político situacional de un momento dado, lo que yo llamo la constitución política pretérita, esto es, el background político, la historia política, el largo plazo que tanto hablaba Hobsbawm, por ejemplo, para entender la repetitividad de los hechos. Hay una cosa muy coyuntural de análisis político en esta grieta que es River-Boca, que nos permite salir, digamos, del largo plazo y la trayectoria histórica de los fenómenos. Y por otro lado, lo que es la prospectiva, ¿no? Es decir, hacia dónde se dirigen los grandes escenarios situacionales. Este contexto le da el margen político al tomador de decisión fundamental, que en este caso es la institución presidencial, para tomar decisiones en el marco de la política internacional. Otro tema ligado a esto es lo que denominamos la coalición estructurante, es decir, cómo es la relación de fuerzas formalizadas en alianzas electorales, enmarcadas en lo que algunos autores como Pulanza llamaron el bloque histórico, cómo son las dinámicas dialécticas de la clase dirigente, términos que si bien suenan muy duros y vienen, sabemos de qué paradigma, son muy interesantes desde el punto de vista del diagnóstico y de cómo atravesar el análisis de la realidad. Que esto no quiere decir que luego uno después ascriba a la proyección ideológico-política, pero sí como para la deconstrucción de la realidad me parece que son absolutamente importantes. Otro tema interno como variable es la situación socioeconómica, es decir, cómo tenemos que ver los estadios del capitalismo nacional, las variables macroeconómicas generales como patrón de acumulación, que hablaba Arceo, la repercusión en lo que son las variables predominantes, en lo que denominaron autores como Basualdo el modelo de acumulación. Esto es cómo la economía tiene que ser un elemento central para pensar la política exterior, y cómo las políticas exteriores de los países exitosos, entre comillas, o que han generado un desarrollo distributivo, han tenido una alianza directa con los sectores estratégicos de la economía. Después podemos ver si esto lo tenemos nosotros o tenemos una tensión en los que toman decisiones en política exterior con los sectores de la economía real. Luego, en un último tema de los condicionantes externos tienen que ver con el contexto ideológico, lo que han llamado el sistema de creencias que tanto teorizó Roberto Raz en Argentina. En el mundo esto es un gran campo de estudios, me tocó hacer una investigación en UBASIT sobre la constitución de la mentalidad política de la modernidad. Entonces, autores como Chartier, Foucault, Lobshaw, que han entendido, bueno, cómo se forma la mentalidad política que hace que los actores y los tomadores de decisión política en el mundo tengan un sistema neurocognitivo de pensamiento. Hace poco en el Congreso de la SAP hicimos un panel entre INECO, del Instituto de Neurociencias de Argentina, y la SAP, para ver cómo entrecruzar los estudios de las neurociencias que empiezan a estudiar no solamente el comportamiento, sino
cómo son los esquemas neurocognitivos de los tomadores de decisiones. Por eso es un campo interesantísimo que se está incorporando a los estudios internacionales. Luego, el segundo gran espectro de temas tiene que ver con los condicionantes externos, es decir, cómo es primero el contexto político internacional para empezar a pensar nuestra política exterior. ¿Qué elementos constituyen la estructuración del sistema político internacional, la relación entre las instituciones estatales y el capitalismo, las tensiones entre los organismos internacionales y las soberanías nacionales, que empieza a mostrarse como un tema central en autores como Goldfer, Cooper, Peters, María Cecilia Míguez en Argentina escribió mucho de este tema. Esto le da al sistema de decisión un marco de acción para la construcción de un patrón internacional del país que condiciona estructuralmente el margen de acción de la implementación de la política internacional. Como vemos, esto tiene un espejo de lo que son los elementos de la dimensión interna. El segundo elemento internacional tiene que ver con las alianzas de poder global. Esto es, cómo analizar los acuerdos formales o fácticos que marcan los condicionamientos de las grandes potencias con los demás países. Autores como Bieler, Morton han teorizado mucho esto. Y algo muy interesante es la centralidad del Estado en su capacidad o no de construir soberanía y legitimidad política, que lo ha tratado muy bien Peters. Y algo muy interesante que es la relación entre la democracia y el orden global, que teorizó de manera brillante David Hale en su libro La democracia y el orden global. Que creo que lo leímos juntos en la facultad. Sí, creo que sí, lo repasamos para rendir. Sí. Y después, bueno, la dimensión Estoy hablando del siglo pasado, para que todos sepan. pasado, sí. Después tengo un par de anécdotas de eso cuando uno da clases y pregunta fechas y algunos alumnos no habían nacido en esa fecha, ahí te sentís ya que... Pero bueno, el tercer tema, en espejo con la cuestión interna, tiene que ver con la estructura de la economía internacional, o sea, cómo debemos entender la dinámica del capitalismo global que enmarca el desarrollo de los países centrales, los países hemisféricos, por buscar distintos niveles de hegemonía económico-financiero dentro del sistema internacional. Ahí lo ha desarrollado mucho Astarito, Bramul, que tiene que ver incluso cómo se relaciona las etapas del desarrollo del capitalismo con las etapas de la estructuración política. Luego, en paralelo con la cuestión de la dimensión ideológica interna, bueno, la ideología dominante en el mundo, es decir, no podemos escapar que hay un clima de época internacional donde la Argentina se espeja o se tensiona con ese clima de época internacional, cómo interpretar el pensamiento, la cultura, y sobre todo lo que llamamos las derivaciones discursivas y lingüísticas de cómo se construye el discurso hegemónico en lo que es, para algunos, la veracidad de la verdad como justificación del orden establecido. Es decir, autores como Harrison, Huntington, Burman y otros, que intentan darle como una hegemonía al pensamiento, y que en eso la Argentina siempre ha estado como un poco o en una especie de automatismo o una especie de reacción antitética. Es decir, en esto tampoco hemos encontrado un equilibrio y después por ahí podemos analizarlo un poco más. En esto tenemos que ver ahora, una vez que analizamos los condicionamientos externos e internos, cómo es la institución que toma las decisiones en política internacional y que piensa, esperemos, ¿no? que piensa la política exterior, que toma la decisión política fundamental, que la ejecute, que la controla, como lo hemos estudiado en Lowenstein, en la ingeniería constitucional comparada, es decir, cómo se produce este fenómeno de la toma de decisión política en una institución que es la institución presidencial, que la institución presidencial está constituida por el presidente, el jefe de gabinete de ministros en este híbrido que la Constitución del 94 colocó, una especie de ministro coordinador, los secretarios que dependen del presidente de la República, o de la Nación en este caso, y aquellos asesores estratégicos del presidente. Esta es la unidad central de la toma de decisión política exterior e internacional de los países. Cuando esta unidad se agranda, que suma a los ministros, se constituye el gabinete, ¿no? Esta unidad es la que piensa estratégicamente la política exterior, la que toma las principales decisiones y la que las ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, de la Cancillería,
y de las embajadas y consulados en todo el mundo, ¿no? Bueno, propongo como una frase desafiante es que este diseño de política exterior que tenemos es para un mundo absolutamente diferente al cual tenemos. Es decir, este diseño que se pensó en el siglo XIX, ya a fines de este siglo, principios del siglo XX, estaba completamente perimido. Es decir, es necesario un replanteamiento completo de cómo diseñar la institución que toma las decisiones de política exterior, las lleva a cabo en la ejecución y las controla. Y acá, esto que voy a mencionar lo había escrito para una publicación del año pasado, pre-pandemia, y ahora quiero que vean cómo está un poco digamos, planteado este tema, ¿no? Es decir, cómo los desafíos y amenazas de este siglo, que para algunos empieza con la pandemia, o empieza a consolidarse con la pandemia, empezó con las Torres Gemelas, se fue consolidando con la crisis del 2008 de las hipotecas y el sistema Lehman financiero, Brothers. de Lehman Brothers, y ahora muestra un mundo plenamente globalizado en algo que estaba absolutamente escondido o pensado, pero no planeado para buscarle una solución. Entonces, veamos un poco estas amenazas y estas incertidumbres y estos desafíos. Por un lado, se profundiza que la incertidumbre y la impermanencia es el único factor de certeza que tiene la humanidad, por paradójico que parezca, pero no hay nada que pueda ser como un punto de apoyo. La impermanencia se instala como un valor y como una variable dentro de la toma de decisión de la política internacional. Por un lado, bueno, todas las nuevas tecnologías de la información, la ciberseguridad, la ciberguerra, que seguramente nuestro colega Juan Batalé podrá hablar durante horas de este tema. Ya habló. Ya habló y Ya bueno, habló. puede seguir No hablando habló años. tanto de eso, pero Y, sí. Lo podemos bueno, invitar de vuelta. Pero... sí, claramente. Y bueno, el fenómeno de los medios de comunicación, Big Sí. Data, la fake news frente a las true news y esta confusión, bueno, cuando estamos frente a una fake news y a una noticia certera y cómo a veces no se sabe si la fake news y la virtualidad no construyen la misma realidad que la propia realidad. Bueno, acá hay toda una serie de estudios de la comunicación, de la sociología y de otras disciplinas que están avanzando mucho en esto. Bueno, los flujos financieros transnacionales sin ningún control estatal y sin ninguna, digamos, sin ningún impuesto, digamos, que pueda generar algo más que burbujas especulativas. La nanotecnología aplicada al ser humano, es decir, cómo va a haber tecnologías insertas en el propio cuerpo, y si hoy nos produce algún escozor la tecnología 5G, lo que puede llegar a ser una tecnología introducida en el propio cuerpo humano para monitorear determinadas situaciones que pueden ser muy buenas desde el punto de vista de la salud, pero también muy invasivas desde el punto de vista de la libertad humana. Bueno, los descubrimientos de las neurociencias, todo lo que es lo que mencionamos como la biopolítica y el control del conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento es bueno que se socialice, cuando el conocimiento necesita tener un grado de privacidad o de control, es toda una cuestión, incluso con el mismo tema del coronavirus, hasta dónde los países debieron informar, la relación con las comunidades científicas y las comunidades de la toma de decisión política. Bueno, ahí también hay un campo bastante interesante. Bueno, algo que escribí en octubre del año pasado, la pandemia, es decir, las pandemias y la mutación acelerada de los virus. Es decir, cómo estamos viendo que para muchos este virus no es la última mutación genética que va a tener, y con esta dinámica vamos a tener que estar preparados para hacer frente a una permanente mutación de estos, por lo tanto no va a haber nunca una cura definitiva, o vamos a tener que estar un tiempo importante conviviendo con estas situaciones. Y después otro tema que quería plantear, porque puede haber una pregunta y la voy a responder, pero antes voy a hacer este introito, digamos, que es lo que la superabundancia de información y esta idea de la predicción, ¿no? Es decir, como que los politólogos o internacionalistas estamos a veces cometiendo algún error que cometieron los economistas, que la mitad del tiempo explicaban qué iba a pasar y la otra mitad explicaban por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Entonces ahora cuando te abordan en alguna
entrevista o en alguna reunión, bueno, la idea siempre es, uno necesita decir lo que va a pasar electoralmente, las medidas que, es decir, la ansiedad por el futuro, ¿no? En un mundo incierto, impermanente, lo que yo digo, lo que podemos tener es escenarios de probabilidades o tendencias de futuro. No esperemos estos gurús de la filosofía política o de la perspectiva política que el año que viene tal cosa, y el otro día hablando con algunos colegas que están escribiendo sobre esto, cuidado de estar escribiendo cosas que después aparecen en los archivos académicos con una contundencia como que el año que viene tal cosa, el Estado se apropia de la libertad, o algunos dicen todo lo contrario, esto es una olla a presión que cuando salga va a hacer una manifestación completamente antigubernamental y antiestatal. Y ahí, bueno, por ejemplo, esta publicación muy interesante que publicó esta editorial transitoria, Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que fue La Sopa de Wuhan, donde autores como Ahan, Benzige, Petit, bueno, el mismo Preciado, dijeron, bueno, el mundo se encamina hacia tal cosa. Y esto fue escrito en marzo, y ya hay algunas cosas que empiezan a ponerse en tensión porque no están pasando. Por lo tanto, digo, tengamos mucha prudencia y tranquilidad para esperar un mundo que justamente si hay algo para lo que nos tenemos que preparar es para lo que no sabemos de lo que va a pasar. Y eso implica también un cambio neurocognitivo y de estructuración de las instituciones políticas completamente diferente. Es decir, tenemos que estar preparados para cosas que no sabemos que van a pasar con la certeza que pasaban hasta hace un tiempo. Por lo tanto, eso plantea algo diferente. Totalmente, pero una de las certezas que tenemos, como vos bien decís, es que estamos en un mundo incierto y vamos a seguir en un mundo incierto, y esto que tiene que ver con todo el tiempo el cambio, ¿no? Esto de que todo el tiempo las cosas son mutables, desde los virus hasta los condicionamientos de política exterior, hasta los condicionamientos de la política interna y la economía. Entonces creo que lo que sí tenemos, esa es una evidencia, y creo que una herramienta muy factible es el poder de adaptación o adaptabilidad, no solo de las personas, de las instituciones y de los organismos internacionales frente a esta, como vos decís, ¿no? Esta cuestión de continuo cambio y aprendizaje hacia nuevos escenarios. Sí, acá esto como desafío, para cerrar esta parte, creo que nos impone un rediseño de la institución presidencial, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que pensar en un departamento de prospectiva como tiene el Estado francés y el Estado norteamericano, donde se conjuguen las lógicas y las dinámicas del poder económico, pero sobre todo el conocimiento científico. Es decir, acá hubo una desconexión entre las perspectivas políticas, económicas y científicas. Es decir, lo que estaba pensado como un mundo desde el punto de vista del plano político internacional estaba completamente desconectado con lo que estaba pasando en el mundo del capitalismo y más aún con lo que estaba pasando en la comunidad científica, en el sentido de que, por ejemplo, hubo, como mencioné, un informe del Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano que informa, es una institución de mucho prestigio, en el 2004 ya prevía un problema similar en el año 2020. Y hubo 3 o 4 informes entre esa fecha y la actualidad que claramente decían que se iba, y bueno, la propia conferencia en el 2005 de Bill Gates, previendo una pandemia y un virus, incluso con la misma imagen del virus, del coronavirus hoy, si la pueden ver en Sí, charla terrible. TED. Sí. Y después algo muy interesante, cómo el diseño de la toma de decisión política en lo internacional está muy sustentada, como mencionaba al principio, en el conocimiento científico académico. Fíjate que el eje angloamericano, que es un eje hoy de gran poder frente a otro gran eje vinculado a Asia y a Rusia, para simplificar, la comunidad científica dio vuelta la decisión política fundamental de tomar una decisión y de imponer la no cuarentena. Y frente a un modelo de 2 grandes presidentes por la dimensión de los países, como Bolton y Trump, que tenían un sistema de asesoramiento personalísimo, un asesor de salud
y un asesor legal para decir, bueno, a ver, desde el punto de vista sanitario, tal cosa, y qué se puede hacer con estas medidas para que sean políticamente y legalmente correctas. Ellos tuvieron un asesoramiento de que había que ir a grupos autoinmunes para generar inmunidad en la población. Sale el informe del Imperial College diciendo que si esto se mantenía así, iba a haber millones de muertes, y rápidamente obligó a los dos principales, o casi los dos principales tomadores de decisión del mundo, a dar vuelta a la decisión política fundamental y instalar la cuarentena en los dos países, a tal punto que uno sufrió el coronavirus y terminó en terapia intensiva. Por lo tanto, esta idea de una toma de decisión tipo el príncipe democrático de Fabrini pasó a ser una decisión colectiva en consulta con las cámaras, en consulta con las autoridades descentralizadas, pero sobre todo con la comunidad académico-científica que hoy está informando qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer. El informe que les sugiero leer del Imperial College planteaba todo un razonamiento, no solamente científico de la pandemia, sino cómo eso influía de manera directa en la población. Por lo tanto, no era una cuestión de teoría o de ciencia básica, sino que le dio un condimento y un insumo directo para que una política que incluso estaba influyendo en América Latina, como en México y en Brasil en la toma de decisión, se revirtiera completamente y se pasara al aislamiento administrado, que hoy es la única política que muestra que puede aplanar la curva y dar tiempo a que los sistemas de salud se adecúen a la incorporación de infectados al sistema y proteger a aquellos sectores vulnerables que se saben que de entrar en el contagio van a tener un destino complicado. Entonces, bueno, creo que se plantea por una única vez en la humanidad una gran contundencia por fuera del sistema económico y por fuera del sistema político, la aparición de un fenómeno, diríamos, natural, aunque fue influido por la dinámica de la política y de la economía, que nos propone, cuando no nos impone, un replanteo de cómo diseñar la política mundial. Y por otro lado, obviamente, para ya cerrar, la diplomacia debe también repensarse en términos de que yo digo, pasar de la diplomacia del cóctel a la diplomacia del desarrollo. Es decir, justamente eso te iba justamente a preguntar. Vos estás hablando de repensar y rediseñar las estrategias y herramientas de las políticas exterior y cómo se configura el pensamiento para el diseño de una política exterior coherente y a largo plazo, ¿no? Es lo que entendí, digamos, de lo último que estabas comentando. Y me parece muy acertado, viendo que en este nuevo mundo incierto y que va a seguir así, utilizar las mismas herramientas y metodologías que utilizamos desde el siglo XVIII y XIX nos deja sin márgenes de maniobra para actuar oportunamente y para el beneficio de nuestras sociedades. ¿Cómo vos estarías pensando ese diseño? Bueno, algo te mencioné, creo que el esquema de decisión ya impuso de hecho, pero no de derecho, digamos, abogados, no desde el diseño institucional, un esquema colegiado más representativo, más participativo y más académico-científico de toma de decisión. O sea, la conjunción con lo que sería, en definitiva, la comunidad científica, que la comunidad científica entendida como una comunidad de saberes que no tiene que ver hoy específicamente con la comunidad científica de los infectólogos, sino la comunidad científica de expertos en relaciones internacionales, ¿no? En temas sociológicos, en temas humanos, etcétera, etcétera. Sería bien. Y la comunidad científica en una visión multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. También esto le dio un golpe mortal a la atomización del conocimiento. No puede haber el nivel de atomización y de especificación del conocimiento desconectado. Es decir, puede haber, porque se entiende que el conocimiento necesita una especialización, pero tiene que haber un sistema de conexión y de cooperación entre los saberes. Sí, Y para eso hacer sinergia, para poder hacer una sinergia. Sí, tener claro. una relación, en el caso de que los conocimientos se apliquen a lo público, a lo estatal, a lo gubernamental, a lo social, tener una polea de transmisión como
lo tienen muchos de los países que han generado una dinámica positiva en este sentido, de interconexión permanente. Esto es, la política va influyendo o va dando elementos a la comunidad científica y la comunidad científica la va nutriendo de información. Si esto es una apreciación contrafáctica, pero si el contrafáctico, si es bueno, sirve para, como modelo de tensión de la explicación, si hubiese funcionado esta articulación y esa información que estaba desde el 2005 a la fecha hubiese tenido una captación científica pensando en el diseño y en el apoyo estatal y en el apoyo económico a esas investigaciones que estaban diciendo, miren que vamos a una pandemia mundial sin precedentes, obviamente hoy quizás estuviéramos en una situación diferente. Por eso no nos puede pasar, que es lo que le pasa siempre a la humanidad, que no aprende de los errores, es terminar esta pandemia, salir de la cuarentena, apareció el retroviral, la vacuna, y salimos de nuevo a la carga consumista, y bueno, que esperemos la próxima catástrofe, que va a ser quizás parecida a esta. Entonces me parece que Sí, esto es una especie de parar, como dicen algunos, la pelota y decir, bueno, ¿qué tenemos que...? parar y repensar. Exactamente, o sea, Ujú, pero en una clave más de no solamente repensar, sino de generar estructuras que estén todo el tiempo pensando. Si no va a ujú. pasar lo mismo, es decir, en algún momento siempre hay que, la locura nos hace parar y repensar, si no, como ya sabemos que va a haber situaciones que se van a repetir, porque hay esta incertidumbre e impermanencia como estructuración real de la humanidad, generar estructuras que estén todo el tiempo pensando en esta clave prospectiva de aparición de amenazas. Y es un poco como cuando uno piensa en un estado mayor, ¿no? Que tenemos una jefatura que es de operaciones, que está en el día a día, y una jefatura que es de planeamiento, que piensa en el más mediano y largo plazo, Sí. pensando en estas, como vos decías, escenarios que pueden ser tanto posibles como probables, factibles, y quienes estarían justamente ahí adentro serían no solo los científicos, sino también los hacedores de política, porque no nos tenemos que tampoco escindir de la política en sí. Te hago una pregunta de los 3 niveles de análisis que vos mencionabas. Yo en general vos hablaste de lo global, de lo estatal y de lo ciudadano, más que nada, ¿no? De la población. Yo siempre hablo de Power, People and Politics, que es más o menos algo parecido, ¿no? Y cómo en este mundo que estamos viendo, y hablando con todos los colegas que estuvimos hablando todo este tiempo, estamos viendo la aparición de líderes sociales que no son los líderes como si fuera, por ejemplo, los presidentes o los primeros ministros, sino que justamente estamos viendo que quizás organismos internacionales están dejando de tener tanta agenda, quizás hay líderes internacionales que actuaron con algún tipo de incompetencia o irresponsabilidad, y lo que estamos viendo es la aparición de ciudadanos más comprometidos, ciudadanos que no son ciudadanos por única vez y que dan el voto y se olvidan de que son parte del sistema, no solo nacional, sino mundial. Entonces, ¿cómo vos ves, quizás, como vos decías antes también, de algunos, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? De algunos personas influyentes que justamente con estas nuevas tecnologías de comunicación pueden llegar a hacer oír su voz, su pensamiento y también hacer agenda setting, ¿no? Setar agenda y poder hacer que los ciudadanos tengan esta posibilidad de ser transfronterizos y más que nada unirse para lo que son las amenazas transnacionales que pueden ser el cambio climático, el tema de justamente las pandemias, todo lo que son los fenómenos naturales, etcétera. Mira, todo lo que suma es bienvenido. Yo creo que Ujú. esta interdependencia compleja que planteaba al inicio invita a pensar un mundo cada vez más colaborativo, un mundo donde todos los actores tengan una participación, digamos, es decir, sean recibidos en función de lo que pueden aportar. Y en esto creo que la política tiene la responsabilidad de coordinar, como decías vos, desde un lugar estratégico, todo esto que está disperso, desconectado y que no tiene ningún vector que le dé una idea política, que le dé una idea de
aplicación colectiva, que le dé una idea de aplicación a lo estatal, que le dé una idea de aplicación a largo plazo. Y en eso el Estado y los gobiernos tienen un rol central, si no, ¿cuál sería el rol del Estado en el aspecto del conocimiento si no es aportar a que esto se genere en libertad y a su vez absorber este conocimiento para redirigirlo a las políticas públicas? Y esto creo que cuando no hay una respuesta en los canales institucionales, las sociedades buscan otros canales, y cuando no hay liderazgos claros desde lo político y lo social, aparecen otros liderazgos alternativos que hacen escuchar voces que el sistema formal no está haciendo escuchar. Por Sí, eso como básicamente la hemos escuchado en estos últimos años, pocos años, a Greta, que es una chica de 16 años que básicamente lo que hacía era hablar a la comunidad internacional por el tema del cambio climático. La escuchamos a Malala por el tema de la educación y la libertad de las mujeres en regímenes que son autoritarios, ¿no? Me parece que ahí no solo somos los científicos, sino también la comunidad toda, que también pueden ser básicamente los jóvenes como líderes de hoy. Quiero, Juan, ahora están todos las caritas y las personas que están del otro lado. Gracias por escucharlo a Juan, un análisis profundo, un análisis, creo que fue el único que me dejó callada una hora entera, como verán. ¿Vieron? La única vez que alguien logró callarme. Quería preguntarles si alguno tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Juan, te agradezco un montón todo lo que nos ofreciste. Aparte, nada, la forma en que tenés, se nota la docencia y los años de docencia. No sé si, Joana, tenemos alguna Tengo pregunta. una mano levantada y tengo alguna pregunta también por el chat. Así que Díaz Serrano, Juanjo Díaz Serrano lo tengo en el chat. Sí. Bueno. Hola, primero de todo, muchas gracias. Un saludo y bueno, y fuerza con este desafío de todos, sí. Y segundo, bueno, mi inquietud es, creo que queda claro que la sociedad internacional es anárquica y que los desafíos que tenemos actualmente son globales y compatibles con una sociedad anárquica, y que parece que estamos viviendo en un punto donde justamente las instituciones supranacionales que teníamos se están desintegrando. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pasar, o sea, a afrontar unos desafíos que necesitan instituciones supranacionales en un momento en el que se están desintegrando? ¿No está pasando justo lo contrario de lo que debería pasar? ¿Le contestás vos o le contesto yo, Juan? Contale vos, Lu, que me dijiste que no hablaste. No, yo no tengo que hablar, tenés que hablar vos. No, contestale vos y yo después Está le bien. digo. Igual me encantaría saber, Juanjo, ¿es solo, vos estás en algún lugar en España en este momento o es el acento y estás en Buenos Aires? No, yo vivo en Argentina desde hace Ok. 10 años. Soy Bien, español, perfecto. pero hace 10 años que que vine a vivir aquí y ya estoy naturalizado argentino y todo. Y Bien, eso es el alma perfecto. de fondo. O sea que para vos son las 7 de la tarde, porque veo acá algunos colegas del Perú que están en Italia, que se están durmiendo porque son como las 2 de la mañana. Y ahí sí, se están durmiendo. Juan, No, si no, querés yo contestale. vivo en Argentina, yo vivo aquí Por eso, en, en por las eso zonas te sur. preguntaba. Contestá, Juan, contestá que yo Sí. ya sé cómo contestar. Sí, bueno, fue como también una afirmación, ¿no? Que él plantea que en un momento de necesidad de organismos internacionales, esto se encuentra en un estado de debilidad. Es uno de los problemas que enfrenta el mundo y que por eso no tuvo la posibilidad de hacer frente a este tipo de pandemia que desestructuró la lógica de funcionamiento. Es decir, no hubo organismos internacionales a la altura de las circunstancias para prever y para actuar rápidamente de manera coordinada. Por lo tanto, coincido con Juanjo lo que planteás, de que esto lleva a un replanteamiento, digamos, teórico, pero también normativo de cuál es el rol de los organismos internacionales, organismos que sostienen los estados soberanos con su ciudadanía, con sus impuestos, porque no tienen un financiamiento extraplanetario, y que han cumplido un rol bastante débil y bastante, digamos, no justificado para la estructuración, en algunos casos,
que tienen en tamaño y en recursos, incluso dedicados exclusivamente a esto, y no han podido estar a la altura de la prevención, de la acción y de la coordinación. Entonces sí, coincido que esto tiene que estar en el tope de la agenda. Exactamente lo que va a pasar es difícil, ¿no? Si esto va a llevar a un replanteo de estos organismos, los estados, incluso con algunos proyectos de tipo nacionalistas, van a tomar la iniciativa de justamente en un estado de debilidad hacer fuerte las soberanías estatales nacionales y decir, bueno, si todo esto no sirve para nada, ¿para qué lo tenemos? Y para eso tengamos un sistema de multilateralismo, de cooperación, donde las organizaciones internacionales sean meramente que esto. Entonces, bueno, creo que se viene también un replanteo de ese escenario, ¿no? Sí. Yo concuerdo con vos, Juan, en ese sentido. Juanjo, yo lo que sí te diría es que nosotros no tenemos un sistema supranacional, lamentablemente. Digamos, las organizaciones internacionales no son organizaciones que tienen voluntad propia. Son la voluntad de los estados en foros internacionales. O sea que, en definitiva, las Naciones Unidas no puede decidir por ella sola. El Consejo de Seguridad no son las Naciones Unidas, es el foro donde 15 estados, 5 estados que tienen asiento permanente, tienen el derecho a veto. O sea que, en definitiva, es la expresión de los estados puestos en la comunidad internacional. Creo que, como Juan dice, en este mundo incierto que no ha podido contrarrestar esta epidemia y las consecuencias de esta pandemia, tanto en lo financiero, en lo económico, y lamentablemente la cantidad de pobreza que va a surgir de todo esto, cosa que estamos analizando también en el CEPI, que estamos viendo un grande problema de pobreza mundial por esta cuestión. Las Naciones Unidas no van a tener que replantearse, y va a tener que replantearse si realmente son escenarios y son instrumentos de la política internacional que están realmente expresando o representando a todas las comunidades. Como vemos, no están representadas las grandes comunidades como India, como grandes comunidades de muchos pueblos africanos. Entonces me parece que hay una subrepresentación desde lo internacional en los organismos internacionales. Inclusive los altos comisionados de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, el Alto Comisionado para todo lo que es la protección de niños en guerra y en conflictos, estoy hablando de Michelle Bachelet, estoy hablando de Virginia Gamba, estoy hablando de muchos altos comisionados, no están pudiendo, a pesar de todo su trabajo y de todo su esmero, no están pudiendo poner en agenda real, en la agenda internacional, la problemática de esos temas. Con solo decirte que 90 millones de refugiados y desplazados internos hay en el mundo, y el mundo ha dado vuelta a la espalda a toda esta problemática, con todo el problema de los derechos humanos en todos los países como China, por ejemplo, o en Venezuela, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho y ha expresado, y tampoco la comunidad internacional y las grandes potencias han dado lugar a eso. Uno de los grandes temas que Antonio Guterres, que es el secretario general, está hablando desde el año pasado es del cambio climático, y justamente si las grandes potencias tampoco le dan un tratamiento especial al tema del cambio climático, aunque los actores de la comunidad internacional de las Naciones Unidas hagan todo el esfuerzo, es muy difícil que haya cambio real en el sistema. Lo que sí siempre digo es que lo mejor que tenemos es esto, las Naciones Unidas, o lo fortalecemos o repensamos, como dice Juan, que creo que hay que repensar en cómo cambiarla, hacerla más eficiente y más efectiva, para que esto se traduzca en una representatividad mayor de las poblaciones, y obviamente que justamente se puedan de ahí fortalecer algunos sistemas de cooperación y coordinación, no solo interagencial, sino también intraestatal. No sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta, siendo las 8:15 de la noche. Juan, te agradezco un montón
todo lo que nos contaste. Agradezco a todos los que están presentes, a Ignacio Brillagrán, a Liliana Busquiazo, a todos, a los que están, a Claudia Bani, a todos los que hicieron. Acá me dice, acá hay una pregunta muy interesante, que habla sobre política exterior argentina, Juan, y me imaginé que iba a salir esta pregunta en una Argentina también con cambios. Esta es la última pregunta y nos vamos con esta. Dice, Ricardo me pregunta, ¿cómo estaría la Argentina en esta dinámica al distanciarse del Mercosur con esta nueva estructura presidencial, ¿no? Todos sabemos que la Argentina no salió del Mercosur, pero sí que ha dado una comunicación oficial de Cancillería Argentina de que los acuerdos que en este momento se estén firmando con otros países y los próximos acuerdos no quiere estar involucrada la Argentina. ¿Cómo crees, Juan, que estaría la dinámica del distanciamiento de la Argentina, de alguna manera, con los nuevos acuerdos del Mercosur en esta nueva dinámica presidencial? Sí, me extrañó que no apareciera antes la pregunta, pero es muy interesante. No, creo que lo que el grupo de coordinadores planteó, es decir, el representante en este grupo planteó es una especie de esperar y no avanzar en acuerdos que podrían estar implicando en su contenido una política pública exterior que no se sintonice con la política económica interior. Esto es, los acuerdos con Corea del Sur, Canadá, India, Singapur, la Unión Europea y la EFA, la Asociación Europea de Libre Comercio, estos dos se mantienen. Se cuestionaba mucho el de Corea, en tanto implicaba una economía competitiva, y lo que se hizo fue algo que extrañó, porque en realidad, siendo el Mercosur un sistema que tiene una decisión incluso por consenso y donde existe el veto, ante cualquier decisión la Argentina podía vetarla. Por lo tanto, irse de una estructura que se puede vetar es un poco extraño. Creo que hay una estrategia, hoy salieron muchas versiones de que hay ahí como una desintonía entre los distintos actores de la presidencia, la Cancillería y la Secretaría de Relaciones Económicas, como que no habría ahí una especie de armonía aparentemente, porque después el presidente tuvo que salir a hablar con el presidente de Chile, con el presidente de Uruguay, como para armonizar esto, y aparentemente si en 24 o 48 horas previas vos tomás una decisión de generar esta discusión y retirarte, pero después recompones, yo creo que es una estrategia que está pensando la Argentina en buscar ampliar el Mercosur y generar un sistema de decisiones que no esté dominado por la lógica tradicional. Entonces, bueno, en el medio de esta pandemia, firmar o habilitar el inicio de la firma de estos convenios, esto además puede llevar muchísimos años en que se concrete, es decir, busquemos una lógica de decisión diferente. O sea, a ver, analicemos esto, cómo puede afectar la economía de los países intra-Mercosur, cómo puede afectar el bloque, pensemos en agrandar el Mercosur. Me parece como que, es decir, no estando de acuerdo con irse del Mercosur, lo que está diciendo es, veamos un esquema de decisión diferente, sumemos actores, no aceleremos todo como que hay que salir a firmar convenios porque sí, sino bueno, qué convenios, con quién, escuchar cómo se hizo a la UIA y al paro brasilero, bueno, cómo esto va a afectar la economía. Si estamos hablando de un esquema de decisión más plural, más consultivo, más colegiado, más federal, estas decisiones a veces de las élites de la política exterior, donde vienen con una dinámica que no se sabe quién la legitima, quién las orienta, es algo que me parece interesante para plantear, decir, bueno, a ver cómo traemos la ejecución de la decisión al ámbito por excelencia, que es donde se toman las decisiones políticas, y analizar con un poco más de tiempo esto, ¿no? Es decir, no acelerar procesos en una idea meramente enunciativa, ¿no? Es decir, hay que firmar cantidad de convenios. Por supuesto que hay que firmarlos. Bueno, ahora, estos convenios, ¿qué significan? ¿Cómo afectan la economía? Escuchemos los sectores internos para cuando se van finalmente a negociar y habilitar la negociación con estos países, tener claro qué está afectando. Porque después puede pasar como fue el acuerdo, que estoy totalmente de acuerdo, con la Unión Europea, donde se firma un convenio, bueno, a ver ahora cómo afecta a los sectores. Es como que en general los países que teníamos como contraparte ya tenían completamente claro
cómo va a afectar eso a la economía real de su país. Y no firmar convenios tipo para una foto y decir estamos en el mundo. Ahora, estar en el mundo implica estar de manera inteligente en el mundo, no estar de manera fotográfica en el mundo. Entonces, me parece que es una estrategia de manejar diferente los tiempos, por un lado, y abrir el Mercosur a otros actores que hoy no están jugando, es decir, no están formalmente incorporados en el Mercosur. Igual, Juan, me acaba de mandar un WhatsApp, Sebastián Cuadrana, que está escuchando la conferencia, esta charla, y me decía que hoy salió un comunicado de Cancillería donde el Mercosur avanzará conjuntamente la agenda de negociaciones comerciales y que la Argentina va a estar, digamos, en esas conversaciones. O sea que de alguna manera no es que se echó para atrás, pero sí que no está saliendo del Mercosur, ni mucho menos, sino que está haciendo justamente lo que vos decís. Viendo, bueno, a ver, paremos la pelota, estamos en esta situación de pandemia, veamos qué vamos a firmar, preguntemos a otros actores, veamos en qué nos beneficia, y no hace falta estar corriendo en todo esto. Bueno, tenía otras preguntas de Ignacio Villagrán, tengo otras preguntas de un montón de personas, pero siendo las 8:25, esta es la charla más larga que tuvimos. Quiero agradecerles a todas y todos por estar presente. Muchísimas gracias a Juan Pablo por todo lo que nos contaste, por este pensamiento de reestructuración y rediseño de un sistema de toma de decisiones para una política exterior argentina. Me pareció muy interesante. Gracias a Joana por la coordinación, gracias a todos los miembros del CEPI por estar presentes, también los miembros del grupo de investigación de Juan Pablo, que también veo que están presentes, la gente del exterior que está conectado hasta esta hora. Juan Pablo, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Yo me despido de todos acá. Mañana es feriado, 1 de mayo, nosotros estamos trabajando, somos trabajadores, somos científicos, pero trabajadores. Les deseo un excelente día de descanso, a pesar de la cuarentena, y nos volvemos a ver el lunes que viene con una docente muy importante de la facultad, que es Daniela Perrota, donde vamos a estar hablando sobre regionalismos. La semana que viene vamos a tener todas las tardes a las 7 de la tarde, de vuelta, charlas con el CEPI, un montón de mujeres politólogas la semana que viene. Juan Pablo, tus últimas palabras y tu despedida a toda esta comunidad del CEPI y de amigos del CEPI. Bueno, agradecerte la invitación, la calidez y el profesionalismo que encarás el Centro de Investigación de Política Internacional, de Estudios de Política Internacional. Agradecer a todos los que están presentes por escuchar, por preguntar, por participar, a todo tu equipo, que fue muy cordial en toda la presentación, el armado, a los miembros del Grupo de Investigación de Política Exterior, especialmente a Jessica Cortés Arias, que es la que mueve un poco toda la dinámica del Grupo de Investigación. Y bueno, les deseo también, como Luciana, un feliz Día del Trabajador, de descanso, en familia, y reponer energías para seguir trabajando después del fin de semana para ver si podemos mejorar las condiciones de vida de los argentinos y salir adelante en este momento tan especial con una pandemia, ¿no? Así que bueno, feliz Día del Trabajador, buen fin de semana y gracias por escuchar y por participar. Gracias a todos, abrazo grande, cuídense, a quedarse en casa, nos vemos el lunes a las 7 de la tarde por Zoom con Daniela Perrota. Hasta luego.